Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Hola amiga de A tus pies, qué lindo es saludarlas desde aquí, desde nuestros estudios, y qué bendición es poder compartir con vos la palabra de Dios. Estamos desarrollando la serie titulada Mujeres bajo control, y específicamente estamos apuntando al control de nuestro carácter. En la audición anterior estuvimos hablando acerca de que una mujer inteligente espiritualmente, una mujer controlada por el Espíritu Santo, lo primero que necesita es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque ya no vas a ser vos la que va a hacer el trabajo. Es el mismo Espíritu de Dios el que va a obrar si lo dejas actuar y va a comenzar a transformar todas aquellas cosas que quizás te descontrolan, te desbordan, y el Espíritu va a empezar a dominar poco a poco, a medida que se lo permitas, dominar ese carácter que tanto te cuesta y que tanto me cuesta, y poder comenzar a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Y esa es la propuesta del apóstol Pablo, decíamos en la audición anterior, cuando él escribe en Efesios 5:19, nos plantea, sed llenos del Espíritu Santo, y cuando vamos ahí a la palabra en el original, llenos es, sean controladas por el Espíritu Santo. Es decir, permitan que el Espíritu Santo tome control de sus vidas. Tome control de tus pensamientos, tome control de tus emociones y sentimientos, tome control de tus actos. Ahora, hay un síntoma, por así decir, que posee una mujer que tiene al Espíritu de Dios, una mujer que experimenta el control del Espíritu, y es que tiene libertad. Y eso es lo que hoy te quiero proponer escuchar. Mujeres bajo control poseen libertad. A tus pies arde mi corazón. Si me querés acompañar con tu Biblia, podés abrir en la Epístola a los Romanos, versículo 1, y desde allí vamos a ir salteando la lectura por algunos versículos. Dice en el 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En este punto quiero que comprendamos que una mujer inteligente espiritualmente entiende que es libre. El versículo comienza con un conector. Ahora pues, es decir que, a continuación de todo lo que te vengo hablando, nos dice el apóstol Pablo, en el capítulo 7, ¿y de qué habla el capítulo 7? De la ley del pecado. Claro, ninguna de nosotras podemos negar que somos pecadoras y que la ley del pecado quiere dominar nuestras vidas. Mira, Pablo escribió algo en lo que me siento tan identificada y seguramente te debe pasar lo mismo. Allí, en el capítulo 7 de Romanos, versículo 17, él dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el versículo 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y lo cual me hace expresar, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces te sentiste identificada con este pasaje? El bien que querés hacer, no lo haces, y el mal que no querés hacer, eso haces. Entonces, vamos a continuar con el versículo. Ahora, pues, después de comprender que hay una ley fuerte en mi vida que me quiere llevar a la destrucción, el pecado, yo tengo que entender que ninguna condenación hay. Y allí la palabra condenación es sentencia adversa. La palabra condenación allí es castigo. Pablo nos está diciendo, miren, no hay ningún castigo para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Yo me preguntaba por qué. ¿Por qué ya si soy de Cristo? ¿Por qué ya si el Espíritu Santo está en mí? ¿Por qué si ya soy una hija de Dios, ya no hay castigo para mí? Porque dice Colosenses 2:14 que Cristo anuló el acta. Dice allí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, allí Cristo cargó todo nuestro castigo. Entonces, ¿por qué no hay castigo para mí? Porque Cristo, hermana querida, amiga querida, que me estás escuchando, recibió el castigo que vos y que yo merecía. Y cuando yo vengo a Cristo y me convierto en una hija de Dios, el Señor me dice, ninguna condenación hay. Mirá qué hago con el acta de los decretos, la rompo, porque ya Cristo cargó en la cruz el acta que te decía, condenada, condenada. Y ahora Cristo te dice, y su palabra nos dice, ahora estás justificada, ahora sos mi hija, ya sos libre de la pena del pecado, aunque aún no hemos sido liberadas del poder y la presencia del pecado. Y lo más apasionante de todo esto, y lo más interesante, es que si antes había un acta con decretos que nos era contraria, si antes había un expediente que me decía condenada, ahora el Señor me da un nuevo expediente donde dice justificada, perdonada. Pero me hago otra pregunta más, ¿por qué ninguna condenación hay? Porque Cristo llevó mi castigo, como te decía recién. Y para referirme a esto me encanta citar siempre la profecía de Isaías. En el capítulo 53, versículos 5 y 6, allí escribe este profeta y dice, mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y presta atención ahora a esta frase, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué ninguna condenación hay? Porque dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabes? Alguien tenía que morir para pagar nuestro pecado, porque como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué ninguna condenación hay? Y esta parte me encanta, porque Cristo no vino para condenar. Si leíste alguna vez el pasaje en San Juan 3, 17 y 18, allí el evangelista Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, déjame que le agregue un paréntesis,
el que no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que cree que haciendo buenas obras, obras de caridad, siendo solidarios, aquel que cree que teniendo una moral impecable, porque yo no le hago mal a nadie, porque soy una buena persona, el que cree que de esta manera se va a salvar, lamentablemente está equivocado. Solamente creyendo en Cristo. Por eso te repito otra vez el versículo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, mi estimada oyente, si ya sos de Cristo, me pregunto, porque por ahí, conociendo a mujeres, compartiendo conversaciones con mujeres, me doy cuenta que muchas veces vivimos con culpa. No disfrutamos la libertad con la que Cristo nos hizo libres y nos volvemos a esclavizar en esos pecados de los que ya fuimos perdonadas. ¿Por qué? Y te pregunto, ¿qué te tiene esclavizada? Quizás algún vicio, quizás alguna adicción, quizás algún hábito malo, pecaminoso, quizás un pecado oculto. ¿Por qué hay creyentes que no están firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Te mencionaba recién este versículo que se encuentra en Gálatas 5:1. Y allí el apóstol dice: estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y me pregunto, ¿será que nos sentimos esclavizadas porque no practicamos la confesión? En 1 Juan 1:9, allí nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Y esto es parte de nuestra santidad. Para sentirme una mujer libre, tendré que practicar todos los días la santidad y tendré que aprender a practicar la confesión. Muchas veces oramos: Señor, perdona todos mis pecados. ¿Sabes que confesar es decir lo mismo? Es identificar puntualmente ese pecado que te está esclavizando, que no te deja disfrutar de la libertad en Cristo, y es llevarlo otra vez a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, y es decirle: Señor, yo pequé porque... y allí expresar con todas las letras ese pecado que te está esclavizando. Y quizás por esto no te sentís una mujer libre. Y quizás todo esto te está llevando a ese desfasaje de tu carácter que se torna incontrolable muchas veces. Volviendo al tema de la condenación, quiero que hoy el desafío sea que puedas disfrutar de tu libertad en Cristo. Quizás desde que te convertiste al Señor nunca pudiste sentirte libre de verdad. Por eso quiero que a través de este programa puedas tomar la decisión de decir: Señor, a partir de hoy quiero vivir en esa libertad con que Cristo me hizo libre. Porque muchas veces creemos que Dios es un policía que está con un garrote esperando que cometamos un pecado para garrotearnos. Y el Señor dice en su palabra que Él no vino para condenar, Él no vino para garrotear, Él vino para salvar. Y Él quiere que vayamos a Él con nuestro pecado, que se lo depositemos en la cruz. Quiere limpiarnos y perdonarnos y que nos levantemos nuevas, restauradas, y podamos continuar por este camino de la libertad. Mira, quiero terminar esta audición con el ejemplo de una mujer que me encanta, que toca mucho mi corazón, esta escena bíblica cuando la recuerdo. Se encuentra en San Juan capítulo 8, versículos 10 y 11, y se titula en nuestras Biblias La mujer adúltera. No conocemos su nombre, así como hay muchas mujeres en la Biblia de las cuales no se nos revela su nombre. Esta es una de esas mujeres. Y allí dice la palabra: enderezándose Jesús,
Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Déjame que te amplíe un poquito la escena. Según la ley de Moisés, decía que todo aquel que cometía adulterio debía merecer la muerte, ser apedreado. Pero la ley decía que tanto el hombre adúltero como la mujer sorprendida en adulterio, los dos, ambos debían ser apedreados. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Le trajeron a Jesús solo a la mujer sorprendida en adulterio. ¡Qué injusto! ¿Y dónde estaba el hombre? Quizás pensamos era algún amigo de ellos, algún cómplice, compinche. Solo trajeron a la mujer. Y, Señor, le dicen, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y a mí me encanta Jesús porque, por lo general, Él no respondía a las preguntas. Él respondía con otra pregunta. Entonces, ¿qué les dice el Señor en esta ocasión? Bueno, a ver, si ninguno de ustedes tiene pecados, que arroje la primera piedra. En ese momento, dice que comenzaron a alejarse uno por uno y a retirarse porque se dieron cuenta a dónde apuntaba el Señor. Ustedes que están acusando a esta mujer, ustedes también son pecadores. Y me encanta la expresión del Señor cuando la mira, una mirada de amor seguramente, de perdón. Y Él le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella que le dijo: ninguno, Señor. Y esta frase, grábatela bien en tu mente. Ni yo te condeno. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque Él ya había dicho en su palabra que Él no vino para condenar. Él vino para salvar. Claro, muchas veces los seres humanos nos encanta condenar al otro, señalar el pecado del otro. Pero ese no es nuestro trabajo. El Señor Jesús te dice en esta hora, mi querida oyente de A Tus Pies, ¿te sentís esclavizada por un pecado? ¿Te sentís descontrolada por un carácter que te está llevando a la ruina? No te sientas culpable, vení a mí, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero a veces somos nosotras quienes nos condenamos a nosotras mismas y pensamos: ¿y otra vez voy a ir al Señor con este mismo pecado? ¿Otra vez voy a ir a confesarle de nuevo este hábito? Esta situación en la que no puedo tener victoria y vuelvo a caer, me levanto, vuelvo a tropezar y me caigo otra vez. Yo te invito ahora a venir a Cristo y a poder disfrutar y recibir la verdadera libertad que Él vino a ofrecernos, porque Él no vino a condenar. Él vino para que vos y yo podamos ser mujeres verdaderamente libres. Por eso, quiero invitarte a el nuevo desafío para esta semana que hoy iniciamos. ¿Querés ser una mujer bajo control? ¿Querés ser una mujer que posea inteligencia espiritual? Rendite a los pies del Señor. Disfruta la libertad en Cristo. Y vas a ver que tu vida va a empezar a escalar espiritualmente a alturas de una vida de intimidad y comunión con Dios, de una vida que dé frutos. Quizás si antes te conocían por la mujer de mal carácter, de pronto cuando cedemos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios comienza a transformar a través de la renovación de nuestro entendimiento. Así que puedas en esta semana ejercitar el control del Espíritu en tu vida y poder sentirte una mujer libre para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.
Y de esta manera nos despedimos de la audición de hoy, dándote muchas gracias por estar allí del otro lado, escuchando la palabra de Dios. Quería proponerte que si no podés seguirnos a través de las ondas de nuestra radio en FM 105.7 Radio de la Fe, puedas hacerlo a través de tu teléfono celular descargando la app de Radio de la Fe, o también podés seguir nuestros programas en la página de Facebook A Tus Pies. De esta forma estaremos siempre conectadas, podrás escribirnos, dejarnos tus saludos, compartir los programas y si la programación está siendo de bendición para tu vida, también nos gustaría que nos escribas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta aquí, A Tus Pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.